Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión del capítulo español del Q de Roma, con la cual queremos iniciar un ciclo que lo hemos llamado la crisis global de las democracias. Nosotros creemos que estamos en un momento muy decisivo de la historia de la humanidad. Quizá la humanidad siempre está en momentos decisivos, pero a nosotros este nos parece que tiene unas características muy especiales. El mundo está viviendo en medio de una transición digital y una transición ecológica que están cambiando nuestros procesos de vivir, nuestros procesos de producir bienes y servicios, nuestros procesos de comunicarnos. Y que muchas veces estamos comprobando cómo los avances científico-técnicos y sus aplicaciones, sin embargo, nos conducen hacia situaciones inesperadas. Creemos que en vez de aumentar el desarrollo humano o en vez de aumentar nuestras capacidades de gestionar las encrucijadas con las que se enfrentan nuestras sociedades, sin embargo, a veces nos encontramos desconcertados. Este año ha sido un año especialmente complejo. Hemos ido viendo cómo los conflictos de Ucrania y los conflictos de Palestina no solo no han terminado, sino que se han intensificado y se han abierto otros frentes como el que recientemente se ha abierto ahora en Siria. Tenemos una sensación de inestabilidad y al mismo tiempo una sensación donde las democracias occidentales se ven sacudidas a veces por triunfos electorales importantes como el del presidente Trump, pero también por crisis que se viven dentro de Europa, en la cual vemos las dificultades que hay para avanzar hacia una Unión Europea mucho más cohesionada y mucho más potente. Por eso nos parecía oportuno abrir un ciclo en el cual intentáramos hacer confluir todos estos factores que dan sensación de inestabilidad y de incertidumbre. Y al mismo tiempo resaltando que va a depender de nosotros y de las capacidades de los humanos el que podamos superar las situaciones que a veces parecen insostenibles porque nunca nos habíamos enfrentado a ellas. Hoy día el mundo primero tiene no vive la situación bipolar que vivía cuando se creó el Club de Roma en 1968. No hay una guerra fría, pero sí hay una situación de una multipolaridad y una situación donde las grandes potencias están de alguna manera orillando esos mecanismos que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial y que era el sistema de Naciones Unidas. Nosotros hicimos una sesión en octubre sobre la cumbre del futuro que para muchos de ustedes y para la mayoría de los ciudadanos ha pasado prácticamente sin pena ni gloria. Nadie ha hablado de ella y el sistema de Naciones Unidas tiene grietas y tiene dificultades para hacerse notar. Por eso nos parecía importante abrir este ciclo. Esta sería la primera sesión de un ciclo que seguramente se prolongaría a lo mejor hasta la primavera del año que viene y en la cual pues le hemos pedido a Pedro Rodríguez, amigo y miembro del capítulo español del Q de Roma, que nos ayude a ir buscando ponentes que nos ilustren sobre cuáles son las incertidumbres en las cuales nos movemos. Incertidumbres que no pretenden encontrar un camino para una gobernabilidad del futuro, pero sí mis reflexiones para saber qué cosas podríamos hacer para afianzar los sistemas que nos permitían que las personas pudieran decidir sobre sus futuros mediante sistemas electorales y sistemas democráticos que hoy día hay muchos de los países que nos rodean que no han sabido ni siquiera qué ventajas tendría una situación de ese estilo. La democracia, ya lo dijeron otros, es quizá un mal sistema, pero es el menos malo de todos los sistemas que se nos pudieran ocurrir. Y por eso vamos a hablar de ella durante unas semanas y durante unos meses. Muchísimas gracias a nuestros ponentes y yo les insistí hace un momento que se sientan libres, que hablen todo lo que quieran, salvo que Pedro me regañe a mí y les regañe a ellos y nos ponga en su sitio. Nada más. Así que, Pedro, todo tuyo. Muchísimas gracias, José Manuel. Vamos a empezar de alguna manera. La ambición que tenemos es construir un ciclo y examinar diferentes ángulos, la crisis de los partidos políticos, el cuestionamiento del Estado de Derecho, el problema con la desinformación y
la crisis cognitiva, que también es un problema, el ímpetu del populismo, en fin, diferentes ángulos, pero hoy tenemos la ventaja de que podemos hablar un poco de todo, ¿no? Es un planteamiento inicial el que vamos a hacer y contamos con tres panelistas realmente que no solamente tienen visiones no coincidentes, sino además que pueden hablar desde una profundidad y desde un conocimiento que nos van a ayudar a todos a empezar a orientarnos o a entender esta cuestión. Ellas son Ruth Ferrero, que es profesora de ciencia política en la Universidad Complutense. Tenemos también a Rocío Martínez Sampere, que es la directora de la Fundación Felipe González, y a mi compañera periodista, Ana Alonso, que es una especialista en información internacional acreditada, ha sido corresponsal, ahora se encuentra en Polonia y escribe extraordinarios análisis en El Independiente. Eh, lo que intentamos abordar hoy es esta crisis global de las democracias. Creo que los últimos 3 años ilustran perfectamente el problema o la escena internacional en la cual vemos a autocracias cada vez más coordinadas y más unidas y más, digamos, perfectas y enfrente tenemos a democracias cada vez más divididas y más imperfectas, incluso en algunos casos diríamos que empeñadas en devorarse a sí mismas. No es un problema exclusivamente de Europa, lo vemos en México, lo vemos en Israel, lo vemos en Corea del Sur estos días, cómo algo está fallando. No sé qué las democracias de repente que Francis Fukuyama en el final de la historia auguraban que junto a la economía de mercado ya no había más que hablar. Bueno, pues sí, hay mucho que hablar y hay mucho desencanto y hay muchísimas cosas que no funcionan. Y si os parece, no vamos a marear más la perdiz, vamos a abordar estas cuestiones directamente y vamos a empezar, si os parece, a mi juicio es un elemento fundamental que detrás de estas crisis de las democracias hay una profundísima crisis de los partidos políticos tradicionales. ¿Qué os parece? Podéis tocar el caso de Estados Unidos, por supuesto, pero no solo es el caso de Estados Unidos. Yo creo que, si os parece, empezamos con Ruth y seguimos. ¿De acuerdo? Muy bien, bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a estar aquí con Pedro, con Rocío, con Ana. Encantada de debatir. Yo creo que estamos efectivamente ante una crisis de intermediación, no solo de partidos, sino también de cuestionamiento de las instituciones democráticas por parte de esos actores políticos y actores sociales que están operando, digamos, en un ecosistema em, en el cual cada vez la ciudadanía cree menos, ¿no? Y yo creo que esto es algo sobre lo que tenemos que hacer una profunda reflexión. ¿Cuáles son las razones, ¿no? Intentar buscar y analizar cuáles son las razones que han llevado a que los aparatos de intermediación clásicos de los sistemas de las democracias liberales no estén dando respuesta a las demandas que está solicitando la ciudadanía y, por tanto, esa ciudadanía está optando por otras opciones políticas y otras respuestas que no se ajustan a ese modelo. Y yo creo que aquí hay algunas cuestiones a ser tenidas en consideración. La primera de ellas tiene que ver con una acomodación, ¿no? Decías bueno, parecía que ya estaba todo hecho, ¿no? Tras el fin de la Guerra Fría, que ya iba a haber una nueva ola de democratización,
que no iba a haber retrocesos en términos democráticos y sin embargo estamos viendo todo lo contrario. Estamos viendo que en muchos casos no solamente no ha habido avances, sino que está habiendo retrocesos bastante importantes en términos de la democracia, en términos de calidad democrática, ¿no? Que yo creo que es por ahí por donde empezamos a acusar o se empiezan a acusar algunas grietas, ¿no? por las que comienza a fugarse, digamos, esa confianza por parte de la ciudadanía. Cuestiones que tienen que ver primero con la corrupción, luego con distintas utilizaciones, ¿no?, de los poderes del Estado en términos de colisión de la separación de poderes, las quiebras, digamos, de esa separación de poderes o incluso de las quiebras del principio de igualdad ante la ley, que son los pilares básicos de las democracias liberales y del Estado de Derecho vinculadas a esas democracias liberales. Esto es percibido y luego esto junto con la ausencia de una respuesta y de soluciones y de políticas públicas que efectivamente provean a esos mediadores y a esos ciudadanos de respuestas y de soluciones, hacen que bueno, pues se comience a perder esa confianza. Y si a eso le sumamos algo más complejo todavía, que es la aparición de las redes sociales, unas redes sociales que están por regular todavía. Desde la Unión Europea se ha comenzado ya con ese trabajo de regulación de redes sociales, pero todavía estamos, como hemos visto estos días en Rumanía, en una situación extremadamente precaria. Es importante recordar que en Rumanía se abrió la primera agencia europea en control de la ciberseguridad hace unos meses y justamente es en Rumanía donde hemos visto uno de los mayores ataques en medio de un proceso electoral a la democracia en ese sentido. Y decía que esa ausencia de regulación y unido de las redes sociales, unidos a una crisis también de otro de los intermediarios, por eso decía que no son solo los partidos, de otro de los intermediarios claves en el marco de las democracias liberales, que es el cuarto poder, ¿no?, que es el periodismo. Pues también hace que, bueno, pues se vayan puenteando unos a otros, se puenteen a los partidos clásicos, se puentee a los medios de comunicación y eso se ha aprovechado por opciones políticas que no responden, digamos, a lo que estaba establecido hasta ese momento. Lo dejo aquí No, para... no hay que intentar contestarlo todo en Por eso, este por eso, por eso, turno. que lo dejo aquí. Rocío, por favor, a ver si quisiéramos conocer tu opinión. Crisis de partidos políticos, desaparición del principio de corresponsabilidad en la gobernanza de lo público. ¿Qué impacto, qué papel te parece que tiene esta crisis de partidos políticos? Por supuesto, Estados Unidos, el ejemplo perfecto, la desaparición del Partido Republicano, ahora todo es MAGA, ¿no? Adelante, Rocío. Muy bien, muchas gracias, Pedro, y también al capítulo español del Club de Roma por invitarnos y compartir esta ponencia con Ana y con Ruth. Ahora vamos a los partidos políticos, pero al ser la primera pregunta, Pedro, por eso... Sí, ¿No me escucháis? sí, sí, sí. Ah, perdón. No, decía así una reflexión más general, ¿no? Porque es verdad, y lo citaba antes José Manuel Morán, citando a Churchill, ¿no?, que la democracia es imperfecta, pero es el mejor sistema que conocemos para organizar en libertad nuestra convivencia social y para dirimir el conflicto sin violencia, ¿no?, que yo creo que eso es muy importante. Aunque la preferencia que demuestra respecto a ella, ¿no? Hay veces, decía el otro día una persona mayor, claro, es que no defienden la democracia porque la ven como una variable dada, no conquistada, ¿no? Pero aún así, aunque no genere emociones, sigue siendo el mejor sistema que conocemos, insisto, para organizar en paz y en libertad nuestra convivencia. Por tanto, es un bien valioso que tenemos que cuidar y que efectivamente lo que estamos viendo en el mundo, antes Adam Przeworski, que es un politólogo muy conocido, que antes se podía dividir el mundo en democracias y autocracias, ¿no? Y luego estaba el caso de Burkina Faso, que era una cosa rara que no sabíamos bien lo que era, ¿no? Y ahora lo que estamos viendo es que cada vez digamos, hay más autocracias, pero que además
las democracias mantienen su dimensión electoral, supongo que sobre eso hablaremos luego, pero efectivamente su dimensión institucional, procesal, incluso social, se está perdiendo, ¿no? Y ese es uno de los dramas que estamos viviendo. Antes las democracias morían por golpes de Estado y ahora mueren lentamente, ¿verdad? Y siempre además en nombre del pueblo, ¿no? ¿Cuáles son los factores que explican este retroceso o esta falta de apoyo y de solidez y de calidad de nuestras democracias? Y nunca en la vida, o sea, eso solo los gurús, no hay un silver bullet, ¿no? No hay la bala de plata que te lo explica todo, no existe, es por una multitud de factores, ¿no? Pero a mí, si me hicieras elegir dos, seguramente uno tiene que ver con el hard, es decir, con aspectos socioeconómicos, si quieres volvemos a eso más tarde. Nos cuesta en las sociedades occidentales a nivel de políticas públicas y por tanto del delivery que necesariamente tiene que acabar haciendo una democracia, proveer progreso a nuestros ciudadanos, a un conjunto mayoritario de nuestros ciudadanos, y cuando estoy hablando de progreso lo hablo en términos colectivos y en términos individuales. Mi madre tenía clarísimo lo que era progresar, clarísimo, y lo podía conseguir a lo largo de su ciclo vital, ¿no? Y ahora nosotros respecto a nuestros hijos tenemos muchas más dudas, ¿no? Y la segunda gran variable, y yo creo que esto tiene mucho que ver con la cuarta revolución industrial y también efectivamente con las redes, es la desintermediación, ¿no? Vivimos también en un mercado y en una sociedad que está más desintermediada que nunca. Y eso a la democracia representativa le supone un problema enorme, estructural, vertebral, ¿no? Porque si tú desintermedias todo y lo vuelves horizontal, que es lo que está pasando, o sea, cuando desaparece, por ejemplo, una agencia de viajes y tú te compras directamente el pasaje de avión con tu teléfono móvil, si eso pasa también en la forma que nos comunicamos socialmente, que convivimos socialmente, es donde todas las instituciones intermediarias y los partidos políticos son claramente una de ellas, es decir, existen partidos políticos sin democracia, pero no existen democracias sin partidos políticos, ¿no? Porque son un actor intermediario fundamental entre el elector y el representante, ¿no? Y esto está entrando claramente en crisis y hoy en día los partidos son casi más bien plataformas, ¿verdad?, que sirven para elegir liderazgos, pero poco más, ¿no? Dejan de agrupar, de intermediar. Podríamos hablar también de los sindicatos, podríamos hablar también de las patronales, podríamos hablar, como ha hecho Ruth, de los periódicos mayoritarios. Yo creo que todo este tipo de instituciones que intermediaban y eran necesarias para nuestra democracia representativa, que está organizada en forma piramidal, es decir, desde el ciudadano al representante político, pues todo esto está entrando en crisis por esta horizontalidad o esta desintermediación social. ¿Cuál es el drama en el caso de los partidos políticos? Que no hemos encontrado una manera, digamos, o no, todavía estamos, igual es una época de, como decía Gramsci, ¿no? Nacen los monstruos entre la transición de un mundo a otro. Yo no te digo que no volveremos a encontrar otra manera de organizar y de agrupar a los electores para elegir a sus representantes políticos en una democracia, pero sí que es verdad que los partidos políticos de momento no han encontrado otra manera de organizarse. ¿Qué están haciendo? Y es lo que estamos viendo hoy en día, que cada vez, y lo estamos viendo también a nivel más general con el Estado de Derecho, pero lo estamos viendo internamente en los partidos políticos, lo que llamamos checks and balances, es decir, los órganos intermedios de control y moderación del poder en una u otra dirección, dejan de tener fuerza. ¿No? Y por tanto estamos yendo a estructuras que son plataformas muy horizontales con liderazgos más verticales que nunca. Y eso casa mal con nuestro funcionamiento institucional democrático. Y no estoy hablando de España solo, podríamos hablar, yo creo, de casi todos los partidos europeos y también del caso de Estados Unidos, aunque tú lo citas mucho, Pedro, y a mí es el que menos, si quieres, me interpela, justamente porque Estados Unidos había tenido partidos políticos muy distintos al modelo de la Europa continental, ¿no? En Estados Unidos siempre los partidos han operado más como plataformas electorales para las campañas electorales que no como organización social
digamos que te condensa una manera de entender el mundo donde tú no estás 100% de acuerdo con unas siglas, pero son las que más se aproximan a tu preferencia social, ¿no? Entonces, esta crisis, insisto, la estamos viendo por todos lados y efectivamente lo que estamos viendo es otro tipo de propuestas políticas de corte más populista, es decir, de corte profundamente horizontal con una verticalidad, que se están organizando. ¿Se están organizando mejor que los otros? No lo sé, es que los otros ya tenían instituciones organizadas. O sea, yo ahí también pongo una nota de positividad. Es verdad que estamos viendo, por ejemplo, a una extrema derecha cada día más coordinada, pero lo que no es verdad es que no existan instituciones multilaterales de coordinación de los otros. Seguramente no las estamos usando de manera eficiente, seguramente no las estamos aprovechando todo lo que tendríamos que hacerlo, pero no es verdad que no existan, simplemente que son un viejo conocido, ¿no? Y lo que nos resulta en esta economía de la atención más llamativo es que el otro tipo de organizaciones políticas, que sabemos cómo son, pues no, digamos, se están coordinando también a nivel internacional y veremos cuán larga esta coordinación tiene las patas, ¿no? Digamos que el mejor aliado latinoamericano de Trump es Milei, pero esta alianza va a ser puramente retórica, porque si uno dedica, ya no te digo 10 sesudas horas a leerse sus programas políticos, 10 minutos o menos incluso, verá que lo que proponen uno y otro es profundamente contradictorio, ¿no? Uno es absolutamente proteccionista, el otro es absolutamente neoliberal y no tienen absolutamente nada que ver el uno con el otro. Y por tanto, son alianzas que hoy en día decimos, se están organizando, pero yo también aquí pondría un interrogante a la profundidad, capacidad y duración de este tipo de alianzas. Eso no es necesariamente ni bueno ni malo, porque nos puede llevar a un futuro inmediato con más caos y más despiste y más confusión, que ya tenemos bastante en el mundo de hoy, ¿no? Pero yo no sacaría conclusiones precipitadas al respecto. Muy bien. Ana, por favor, adelante. Bueno, muchas gracias, Pedro, José Manuel, Ruth y Rocío. De lo que han dicho tanto Rocío y Ruth, que me parece muy interesante, me quedo con la cuestión de la intermediación. Yo creo que me parece que es lo más en común y lo más relevante, y además que creo que tiene que ver, es un eje que cruza tanto a los partidos, que se han convertido en plataformas de poder, de acceso al poder, como de lanzadoras para llegar al poder y no mucho más. Y por eso la significación y la importancia que están teniendo en los partidos los consultores políticos, ¿no? O sea, son esas figuras que ahora son los dueños, en realidad, se han convertido en realmente los grandes protagonistas y los que están en primera fila. Yo tengo algún amigo consultor político que siempre le gusta estar en segundo plano y no entiende ese protagonismo, porque realmente los que les gusta estar manejando no quieren estar ahí que se les note tanto, pero realmente son los que están dictando las políticas y dictando qué es lo que tienen que decir en cada momento para que acceda al poder el líder de turno. Y me parece que tienen mucho que ver con lo que nosotros en los medios de comunicación ahora tradicionales y digitales vemos con los llamados SEO, ¿no? Porque también nos pasa en los medios de comunicación, como muy bien ha dicho Ruth, al perderse esa intermediación, el medio de comunicación tradicional, que yo creo que no es que sea el cuarto poder, pero es como un apuntalamiento, apuntala lo que es la democracia, lo que es el medio de comunicación que sirve como gatekeeper y como que es el que define qué es lo que es relevante, lo que no es relevante, qué es lo que se le tiene que exigir al poder, qué es lo que no, el que interpela, que pregunta. Ahora ya esa función no la están cumpliendo los medios tradicionales por influencia de las redes sociales, de ese acceso directo a las fuentes, ¿no? Cuando vemos a un Donald Trump, que es el que realmente es la noticia y genera noticias, y ha anulado cualquier otro tipo de medio, el ciudadano como ciudadano ha perdido todo el poder cuando cree que lo tiene, porque es todo lo contrario. O sea, el ciudadano ha perdido a ese medio de comunicación que le hacía como filtro y que interpretaba qué es lo que decía y contextualizaba un Donald Trump o cualquiera de las figuras políticas. Es decir, que al contrario de lo que uno puede pensar, que en esa democracia directa uno gana, el ciudadano gana y tiene muchísimo más capacidad de decisión sobre el poder, es todo lo contrario.
al perder la intermediación, el ciudadano está perdiendo la posibilidad de tener una serie de tamices, de filtros que le facilitan el poder interpelar a ese poder, ¿no? A eso se suman que yo creo que nos hemos vuelto como una sociedad muy acomodaticia, ¿no? El otro día hablábamos con Adam Mischnick y se han recopilado una serie de artículos suyos que se llama El elogio de la desobediencia, ¿no? Y entonces cuando le dices, bueno, ¿y cómo es posible que en esta época que vosotros fuerais tan desobedientes, ¿no? que pudierais uniros? Y decía, no éramos tantos, seguíamos siendo muy pocos los que nos interpelábamos al poder, pero sí que se lo planteaban y tenían en cuenta que había una diferencia y que ese poder estaba de alguna manera limitándoles. Ahora yo creo que no tenemos conciencia del poder, por ejemplo, que pueden tener esos hiperlíderes de los que vamos a hablar ahora, ¿no? Y les estamos entregando a Milei, a Trump, una carta blanca que luego cuando llegan y pueden tener ningún tipo de límites, ¿no? Porque muchos de ellos pues, realmente dinamitan el Estado de Derecho, pues pueden actuar de una forma que va contra nuestros propios intereses, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, resumiendo, los partidos y los medios de comunicación que actuaban hasta ahora como unos mediadores que garantizaban una serie de derechos a los ciudadanos, están en una crisis que yo no sé si es irremediable. En el caso de los medios yo soy muy pesimista, y en el caso de los partidos también, porque se han convertido precisamente en eso, en plataformas únicamente, y que cuando llegan al poder lo único que hacen es tratar de dar trabajos a una serie a toda la gente que tienen a su alrededor y mantenerse de esa forma. Y eso hace crear el espejismo a muchos ciudadanos de que esos movimientos que surgen espontáneamente, que no son tan espontáneos como hemos visto en el caso de Rumanía, que es el primer caso en el que un constitucional interviene y dice este candidato presidencial ha llegado de una manera totalmente pues, ficticia, ¿no? Por una creación de una serie de bots y por cuentas en TikTok anómalas, y eso ha anulado la elección presidencial. Ahí ha funcionado bien el constitucional, pero no siempre es tan fácil y no siempre es tan posible, ¿no? que los instrumentos que están de vigilancia puedan parar, ¿no? el acceso al poder de estos movimientos o estos personajes que parece que actúan de una forma espontánea y luego no son tan espontáneos, porque en realidad son elementos de la guerra híbrida, ¿no? Muy bien, vamos entonces a... Perdona una cosa, Pedro, que Sí. quería añadir a lo que ahora decía Ana. No, porque yo creo que las tres hemos hablado de esta desintermediación como factor clave, ¿no? De los partidos políticos, ¿no? Porque evidentemente hoy en día un militante de un partido, entre ir a la agrupación, a hablar, poner enmiendas, no sé, cuando desde el sofá de su casa por Twitter puede hablar con el líder de su partido, pues digamos que la eficiencia de esto se pierde, ¿no? Pero también hay un factor, y yo creo que eso lo tenemos que reconocer todos, que es que nos hemos acelerado, que es el factor tiempo. Es que hoy en día lo queremos todo mucho más rápido también, ¿no? Cuando Ernest Lluch, por ejemplo, que fue ministro de Sanidad en el 82, estuvo 4 años para hacer la Ley General de Sanidad, que es una ley que creo que el conjunto del país valora muy positivamente, ¿no? Y estuvo 4 años viéndolo, llegando a acuerdos, en fin, 4 años. Hoy en día, y nos tenemos que decir todos la verdad, nadie, ni un periodista, ni un ciudadano, ni nadie toleraría que un ministro al día 1 de su comparecencia no te dijera que no sé qué va a hacer en el minuto 1, ¿no? Porque los tiempos se nos han acelerado, también le pasa al periodismo. Antes un periodista tenía muchísimo tiempo para escribir una crónica sólida, contrastada, buscada y tal, y hoy en día la economía del clic le obliga a poner no sé cuántas noticias al día, ¿no? Entonces creo que esto es un factor, digamos, que no tiene nada que ver con que son incentivos intrínsecos dentro del sistema, que no tienen nada que ver con que es que los políticos han vuelto hoy peor que eran antes o los ciudadanos. No. Es simplemente un factor intrínseco del mundo en el que vivimos hoy en día, ¿no? Pero el factor tiempo
el tiempo exponencial en lugar del tiempo geométrico, que es donde vivimos, yo creo que cuenta y mucho a la hora de explicar también el peor funcionamiento de instituciones como puede ser la prensa o como puede ser un partido político, un sindicato, una patronal o lo que fuere, ¿no? Esto del tiempo, la aceleración del tiempo me parece muy interesante. Yo creo que somos muy cosmopolitas, es decir, el espacio lo dominamos, pero en términos de historia somos unos completos ignorantes. Y me llama la atención, hay un terremoto en Nepal y hay españoles en Nepal, pero a alguien le preguntas sobre a cualquier cosa del siglo XIX español y es una completa ignorancia, ¿no? El tiempo, sí, vivimos muy acelerados, pero al mismo tiempo muy conscientes de nuestra historia, ¿no? Y eso no quiere decir que la historia pues también sea un campo de batalla. Saltamos al siguiente bloque y vamos a empezar a agrupar cuestiones. Me gustaría, si os parece, que abordar toda esta emergencia de hiperliderazgos, a veces grotescos, todos esos intentos de maximizar el poder del Ejecutivo a costa de los otros poderes del Estado y, por supuesto, como en este contexto, ya lo habéis mencionado, el asalto al cuestionamiento del Estado de Derecho, ahora todo es lawfare, salvo que no se demuestre lo contrario, y la quiebra del principio de igualdad ante la ley. Adelante, Ruth. Vale. Bueno, pues Es una con el tema, categoría muy amplia, soy consciente, sí. pero podéis Con abordar lo que os el tema parezca. de los hiperliderazgos, yo creo que casa muy bien con el bloque anterior, que hemos comentado, ¿no? Que decía Rocío, cada vez tenemos estructuras más horizontales y unos liderazgos mucho más fuertes, además muy masculinizados. Es verdad que hay mujeres líderes también, pero también muy masculinizadas, diría yo, ¿no? En ese sentido. Em, la cuestión yo creo que no se pueden separar, ¿no? La crisis de la intermediación de los partidos políticos con la aparición de esos hiperliderazgos. Es verdad que ya a principios de los años 90, en el caso de sistemas políticos parlamentarios, veíamos como había un reforzamiento, ¿no? de los liderazgos políticos, lo que se llamó la, no, la transformación de los sistemas parlamentarios en algo parecido a los norteamericanos, en el sentido de tener más potencia y más presencia esos líderes, ¿no? Y eran los casos de Aznar y Berlusconi como los principales casos paradigmáticos, pero no solo. Em, y, y, y- esta situación la vamos viendo que se va agravando en tanto en cuanto aparecen lo que se ha dado en llamar los nacionalismos populistas, ¿no? Ultraconservadores, pero también con liderazgos que abogan por una vuelta a la recuperación, sobre todo de la parte más tradicional de las sociedades. Y yo esto también lo sitúo, y vinculándolo también con la crisis de los partidos, y perdona que voy de un lado a otro, pero creo que es Sí. que está muy ligado una cosa con la otra, tiene que ver también con la crisis de las ideologías, ¿no? Una buena parte, no todo obviamente, porque esto es las causas son múltiples, es multifactorial, una buena parte de la responsabilidad de esta aparición de esos hiperliderazgos que se transforman, ¿no? Decías tú, a veces bastante, no sé cuál es la palabra que has usado, bueno, Grotesco. grotescos, bueno, pues también tiene que ver con esa crisis de las ideologías. Cuando hablamos de crisis de la socialdemocracia o crisis de la democracia cristiana, pues también vemos que es que no se están encontrando dentro de los senos de los partidos tradicionales respuestas a lo que está pidiendo esa ciudadanía. Es un círculo que se va retroalimentando. En el caso de estos hombres fuertes, además, claro, todas las lealtades y todas las designaciones dependen precisamente de la propia voluntad de esos hiperliderazgos. Y eso favorece a que el hecho de que el mantenimiento en posiciones de poder de
su entorno más próximo, bueno, pues directamente esté vinculada a ser leales a ese líder y que no existan, digamos, capacidad de facciones que sean críticas dentro de su propio bloque político, no digo ya desde la oposición, ¿no? Sino dentro de su propio bloque político, que no haya lugar a las críticas, que todo sea visto como una deslealtad, una traición, etcétera. Es decir, que se hurte, digamos, el diálogo político dentro de un mismo bloque ideológico. Por tanto, crisis de esos partidos más verticales, una tendencia hacia la horizontalidad, hiperliderazgos, creación de lealtades y, por tanto, de cada vez mayor capacidad de articular esas redes clientelares dentro de los partidos y más allá de los partidos, porque una vez que esas personas llegan al poder, lo que sí que estamos viendo es, en los casos de democratic backsliding, es que los pasos suelen ser los mismos para todos ellos. No es una victoria electoral con una mayoría suficientemente potente. A partir de ahí, lo primero que se intenta controlar es el Poder Judicial, ¿no? En todos los casos vemos que ese es como el manual de instrucciones, ¿no? Una vez que se tiene controlado ese Poder Judicial, al tiempo que se va concentrando un mayor poder, el Poder Ejecutivo, se va quitando, digamos, sustancia a las decisiones que tiene que adoptar desde otros poderes de otros poderes del Estado, para siempre rendir cuentas a ese líder poderoso, ese hombre fuerte que nos ocupa. Y vamos viendo cómo se va laminando, digamos, toda esa separación de poderes y minando de manera estructural, no digo ya puntual, porque sí que vemos en los informes que vienen de la Comisión, vemos como todos los Estados miembros de la Unión Europea, si nos fijamos en la Unión Europea, todos tienen unos indicadores en términos de daño al Estado de Derecho, de faltas del Estado de Derecho, pero el daño estructural va más allá de esas cuestiones, y es en determinar cuándo hay daño estructural al Estado de Derecho y cuándo lo que tenemos es algún tipo de infracción en relación con el Estado de Derecho, lo que va a determinar si efectivamente podemos empezar a hablar de deterioro sustantivo de la democracia representativa. En el caso de los hechos empíricos, de casos que han sucedido, y el paradigmático, en mi opinión, es el caso de Hungría. eh, se va viendo cómo, ya digo, primero se controla el Poder Judicial para que no sea independiente, sino que dependa directamente del Poder Ejecutivo. Luego se intenta controlar los medios de comunicación, luego se ataca a la oposición y también, y esto es interesante, se intentan controlar también las universidades, ¿no? La educación superior. Se ve de manera muy meridiana en el caso húngaro, pero también en otros casos, y se pueden ir apuntando, ¿no? Eh, algunos otros casos en los cuales se ve cómo se está dañando la educación superior, precisamente porque puede generar una disidencia entre determinados grupos sociales. En definitiva, se trata de acabar con cualquier tipo de disidencia en el ámbito de la comunicación, en el ámbito de la intelectualidad, en el ámbito de la separación de poderes. Y allí donde el partido o la persona que controla una estructura partidaria fuerte consigue colonizar, ¿no? Lo que en algunos sitios se llama la captura del Estado por parte de esas estructuras, es ahí donde vemos que se refuerza cada vez más y a través de reformas constitucionales. Porque no nos olvidemos que tú decías de manera muy clara que cada vez tenemos autocracias más perfectas y democracias más imperfectas, porque lo que estamos viendo es que cada vez tenemos lo que se ha dado en llamar esa hibridación de autocracias electorales, ¿no? Es decir, una vez que se traspasa la frontera de que la democracia se quede solo en el cascarón, en lo procedimental, y se le hurten los contenidos,
a lo que nos vamos aproximando es a eso que se denominan esas autocracias electorales, en las cuales ya solo queda el procedimiento electoral, pero no queda nada más de la sustancia que conforma el proceso democrático, porque no nos olvidemos, eso tiene que ver con unas formas de hacer política, de respetar los resultados electorales, de no cuestionar la legitimidad institucional ni las decisiones que se adoptan. Y eso, por ejemplo, en el caso de Rumanía, por volver al caso que mencionaba antes, yo creo que ha quedado muy deteriorado con la suspensión de las elecciones. Por varias razones. Si queréis luego lo discutimos. Creo que efectivamente ha habido un error en el control, digamos, de TikTok en este caso, que obviamente ha habido una injerencia. Todavía no sabemos muy bien desde dónde, aunque todo apunta a una misma dirección, que es la Federación Rusa. Pero eso no, eso daña tremendamente la cancelación de unas elecciones, daña profundamente la propia estructura democrática, en este caso de Rumanía, porque les deja campo abierto a los críticos con este procedimiento para decir, ¿veis? Cuando no ganan los que vosotros queréis, canceláis las elecciones. Es decir, algo que harían efectivamente otro tipo de regímenes políticos. Es más, no se ha cancelado al candidato que ganó en esa primera ronda. Se puede volver a presentar, ¿no? Y todo esto, bueno, pues dentro de algo que es mucho más complicado, que requeriría un análisis también de voto electoral en el caso de Rumanía. En todo caso, creo que efectivamente se hace cada vez más complicado, y de hecho en nuestro propio ecosistema vemos cómo hay políticos y políticas que directamente además claman por crear esas plataformas más ciudadanas, con mayores liderazgos, menores controles verticales en ese sentido, un poco retomando a lo que decía antes Rocío. Y claro, la cuestión es hasta qué punto las sociedades están preparadas para eso, y hasta qué punto los partidos también están dispuestos a poner en marcha un proceso de transformación en esa dirección. O si vamos a seguir jugando el juego de lo que ya iniciaron otros, pues ya digo, como Aznar o Berlusconi, controlando los partidos desde esos hiperliderazgos, o como estamos viendo que ha hecho Trump, que directamente se ha cargado al Partido Republicano y lo ha transformado, ¿no?, en el movimiento MAGA, ¿no? Una de las preguntas que siempre me hago es ¿dónde están los republicanos de toda la vida, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo que no sacan la cabeza, Pero también podríamos preguntarnos ¿dónde están los demócratas cristianos de toda la vida, ¿no?, que también parece que están desaparecidos de los partidos políticos. Esos controles, ya digo, internos, también favorecen esa aparición de esos hiperliderazgos. Ana, Ah. Rocío, ¿quién quiere? Y no, Sí, bueno, para seguir Sí, la secuencia. A ver, yo creo que el hiperliderazgo, o más que hiperliderazgo, yo los definiría más bien como césares, ¿no? No son líderes, son césares, que es un concepto un poco distinto, ¿no? Viene un poco de lo que decíamos antes. Si tú cambias el triángulo sobre el que se operaban las instituciones intermediarias por una horizontal con una vertical, quien está ahí arriba se siente completamente desligado tanto de su accountability como de sus propuestas con todo, ¿no? Y son casos que estamos viendo por todo el mundo, ¿no? Lo vimos aquí en España, por ejemplo, un caso clarísimo de esto es Albert Rivera en Ciudadanos, ¿no? Entonces, cuando la persona de arriba cae, ¿qué queda? También lo podremos ver con Macron, seguramente esto. Ya no hablarte cuando se traspasa este poder a otro, puede ser el caso de AMLO y Morena ahora con Claudia Sheinbaum, que la gran pregunta es, no es qué va a hacer Claudia Sheinbaum con México, es o no una presidencia vicaria respecto a AMLO, ¿no? O sea, se sigue todo dirimiendo respecto a él, ¿no? Cuando hay un partido político tradicional y de mucho tiempo detrás, hay una cierta inercia organizacional, pero cuando esto yo le llamo un poco maleducadamente la coalición de las pelucas, ¿no? Trump, Johnson, Milei, Puigdemont, en fin. O sea, ya cuando esto
Esto puede correr tanto como quiera, ¿no? Porque insisto que no se sienten ligados a nada. ¿Qué acaba pasando con este tipo de cesarismo político? Que cuando se llega a gobernar, esto casi siempre, digamos, tendrá tintes distintos en cada país, pero el guión estructural es siempre el mismo. Primero se politiza la justicia, se judicializa la política y se politiza la justicia. Y por tanto empezamos a meternos con la independencia del Poder Judicial. Y lo estamos viendo por todos lados, por todos lados. Y luego que hay una hipertrofia del Ejecutivo respecto al Legislativo, justamente por esta manera mal intermediaria de elegir a nuestros representantes políticos, que no es solo el candidato de un partido, son todos nuestros representantes políticos, ¿verdad? Pero yo creo que hoy en día, si le preguntamos a cualquier ciudadano español que nos dé, ya no sé qué número ponerle, me da igual, las 5 primeras personas del PP o del PSOE no te las saben decir. Te van a decir Feijóo y Pedro Sánchez, pero no te van a decir nadie más. Entonces, los incentivos de esto son, una, a ganar popularidad generando ruido. Es decir, es una hipertrofia oratoria, exclamativa, declarativa, de todo tipo. Y dos, estar desligado a cualquier poder que te pueda controlar o moderar, ¿no? Y entonces, por eso, el Estado de Derecho, que a veces igual yo pienso que tenemos que llamarle Estado de Desecho casi, se fractura porque su equilibrio entre los 3 poderes está hipertrofiado en el Ejecutivo, cuestionado en el caso del Poder Judicial y desaparecido en el caso del Legislativo, ¿no? Y esto, insisto, es un problema enorme porque no tenemos ningún sistema mejor, lo hemos dicho al principio. Entonces, ¿dónde está la alianza de los demócratas? Me da igual, yo a veces propongo hacer una coalición de aburridos demócratas. Oiga, mire, somos unos aburridos, nos gustan los procesos, pero hagamos una coalición porque esto sigue valiendo la pena. Y también hay que explicarle también a los ciudadanos que, oiga, que es que las cosas no son perfectas, que las imperfecciones han existido toda la vida, pero continúa valiendo más la pena un sistema así que otro que pueda ligarle más con sus preferencias de escuchar una declaración completamente pasada de vueltas, que es lo que estamos viendo con todos estos césares que estamos viendo, insisto, por todo el mundo, ¿no? ¿Están alzando la voz los demócratas? A mí me da la sensación que no lo están haciendo. Yo ya sé que no es muy sexy, ¿eh? Soy consciente que no es muy sexy. O sea, que lo del gris tiene un punto de aburrimiento, pero creo que dentro de unos años nos vamos a tirar de los pelos. Y lo pienso honestamente, y eso es una opinión muy, muy personal, ¿eh? Y eso es una opinión muy personal. Me gusta lo que dice Rocío sobre si alzan la voz los demócratas o no. Es que yo creo que cuando alzan la voz los demócratas es cuando han visto en peligro la democracia. Y si no la ven en peligro realmente, es como si no son conscientes, no somos conscientes de lo que vas a perder, pues no. Pero no define peligro. peligro, Ana. Peligro, por ejemplo, Polonia. Perderla del todo ya. No, del todo no. Esto es un progreso, o sea, va lentamente. O sea, es Por un eso. proceso lento. Es un proceso que es, pues como bien ha dicho Ruth, o sea, primero van Totalmente. perdiendo, o sea, Las democracias mueren lentamente, eso lo sabemos. se van haciendo ¿Cuándo hay que reaccionar? Y yo creo que por un lado tenemos una responsabilidad personal todos, cada uno en el trabajo que desempeñe. Por ejemplo, en el caso de los periodistas es muy claro, ¿no? Pero por otro, es que la cuestión de los líderes a mí me resulta curiosa porque cuando le preguntaba a Michnik qué es lo que había hecho posible que se formara la coalición y que se acabaran con los 8 años del PIS, él decía, fue muy importante tener un líder fuerte. Es decir, por eso la distinción que haces con los césares me parece muy interesante. Es porque una cuestión es un césar, que por ejemplo Macron está democráticamente elegido, pero se está convirtiendo en un césar. Y otra cuestión es un líder fuerte. O sea, para hacer frente democráticamente con líderes, necesitamos líderes democráticamente elegidos y demócratas que estén convencidos de lo que es la democracia, fuertes. Porque si no,
es imposible luchar contra los hiperlíderes, sino es muy difícil, o sea, lo juegas con cartas totalmente distintas, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro, lo que decíamos, la alianza de los demócratas, pues sí, en sitios como, o sea, en países como Polonia sí que se produjo una alianza de los demócratas, sí que se vio en peligro, sí que es verdad que no había llegado tan lejos como Hungría, porque el PiS no tenía tanta fuerza, el Partido de Ley y Justicia no tenía tanta fuerza como el partido de Orbán, que recordemos que Orbán empezó siendo un liberal becado por Soros, o sea, quiero decir que era liberal, un alumno liberal. Yo me acuerdo todavía en los tiempos en los que íbamos a Hungría a ver cómo su propuesta de liberalismo, pero se ha transformado en iliberal, ¿vale? Es el modelo para Polonia, pero no llegaron tan lejos porque no pudieron controlaban bastante el Poder Judicial. De hecho, el Constitucional, ahora, por ejemplo, Tusk lo que dice es que hay decisiones del Constitucional que pueden ser legales pero no son legítimas y no las obedece. O sea, para revertir el proceso, lo curioso es, y por eso Polonia es curioso porque es un laboratorio político, para revertir el proceso de regresión de la democracia hay que ir muy al límite. De alguna manera, cuando hablábamos con Piotr Buras, del director del ECFR aquí, decía, durante 8 años dieron un golpe de Estado y para revertir eso hay que hacer algo muy similar a un golpe de Estado. O sea, entendámonos, no es un golpe, pero tienes que ir muy, muy al límite y decir, bueno, si una decisión del Constitucional es una decisión que viene emanada de un poder que no reconozco porque son gente puesta a dedo por ley y justicia, pues no le hago caso. Y eso lo dice el primer ministro. O sea que son fórmulas, por ejemplo, ayer Tusk aprobó, bueno, no aprobó, sino que dijo que quería reconocer 2 canales de televisión privados como intereses estratégicos, porque considera que esos canales, que son la TV1 y Polsat, podrían caer en manos de capital privado extranjero. Capital ligado es una empresa portuguesa, pero ligada a Hungría. Claro, esto plantea muchas incógnitas. Es verdad que durante, por ejemplo, la idea que tuvieron en Polonia, la idea que tenía Kaczynski, que es el hombre fuerte en la sombra del Partido de Ley y Justicia, él quería haber primero ilegalizado que no se presentara a Donald Tusk. Los americanos le dijeron, ni locos, o sea, ni se te ocurra. O sea, en Polonia en parte se salvó por la conexión con Estados Unidos y ahí sí que o sea, intervinieron los americanos y está aquí de embajador Brzezinski, que es hijo del politólogo. Entonces le dijeron, no, hasta ahí no vas a ilegalizar al principal partido, ¿no? O al principal líder de la oposición. Pero luego también quisieron cortar TV1, uno de los canales privados, que era independiente, porque los medios públicos estaban totalmente monopolizados por ley y justicia. Y tampoco lo permitieron, no permitieron que intervenir en ese canal. Y esos rendijas fueron los que permitieron que en unas elecciones democráticas pudieran surgir una serie de partidos y que se hicieran una coalición. Pero también me llamaba mucho la atención, precisamente relacionado con el tema que hablábamos ahora, el de los hiperliderazgos, como alguien como mí se decía, no, es que teníamos un líder fuerte con quien plantar cara a la injusticia, o sea, a los nacionalpopulistas, y de esa manera eso sirvió para unir, ¿no? Que la gente se uniera y tuviéramos esa unión de demócratas, ¿no? Y bueno, como decías, yo creo que esas uniones se dan cuando de verdad se ve el peligro. Si no ves el peligro y no ves que realmente puedes perder pues, tu libertad pues eso, tu libertad de ir a una universidad donde haya un criterio independiente, que los profesores tengan, pues no te movilizas. Y yo creo que muchas veces cuando nos damos cuenta es demasiado tarde. Claro, Ana, ay, perdona, Pedro. Sí, pero Sí, adelante. yo he pensado mucho sobre esto, Ana, en el sentido déjame ahora hacer de economista, que es mi profesión primigenia, ¿no? La crisis secular del 29, que es una crisis, insisto, secular, se acaba saldando con muchos problemas políticos y económicos, se acaba saldando con un trauma gigantesco que es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La crisis secular del 2008, que es la otra gran crisis secular que tenemos, uno quiere pensar que hemos aprendido algo
y que la hemos podido soldar con mucho dolor, no digo que no, pero sin un trauma en el sentido, digamos, profundo de la palabra, ¿no? Y a uno le gustaría pensar que es porque hemos aprendido, los gobiernos, a reaccionar, los ciudadanos, que no necesitamos el trauma para aprender. Porque si la lección que extraemos de esto es que solo reaccionamos cuando perdemos las cosas, cuando sufrimos un trauma, es una lección en el sentido, digamos, del progreso de la humanidad que a mí me interpela, ¿no? Porque es como, oye, no hay un sueño de civilidad en el que todos aprendíamos poco a poco a ir mejorando, ya que no necesitemos los traumas, repetir los errores, aunque tomen formas distintas, que ya sabemos dónde condujeron los años 30 del siglo pasado, ¿no? ¿Tenemos realmente que volver a vivirlo para reaccionar? A mí me gustaría pensar que no. Por eso yo te hacía la pregunta de qué es peligro. ¿Cuándo se reacciona? Cuando ya lo has perdido. Solo nos movilizamos cuando lo hemos perdido. A mí, como, digamos, como ser humano, me preocupa pensar así, ¿no? Porque me agobia un poco, porque digo, no, hombre, tendríamos que aprender, porque tenemos suficiente información para poder aprender a saber que no hace falta insistir tanto en el error, sino reaccionar un poco antes, ¿no? Y eso también, insisto, es una reflexión muy personal, pero me agobia pensar que necesitemos vivir un trauma para reaccionar. Muy bien, quisiera hacer una última ronda, si os parece. Quisiera recordar a nuestra audiencia la posibilidad de plantear preguntas para cerrar este debate. Y en este último bloque, quisiera, por favor, si os parece bien, abordar la cuestión de la crisis cognitiva, las crecientes dificultades que tenemos para distinguir lo que es verdad y lo que es mentira. Hemos visto en las últimas 24 horas lo que ha pasado en redes sociales con la inteligencia artificial y la capacidad de generar ilustraciones, otro regalo de Elon Musk. Em, Teorías conspirativas, hechos alternativos, desinformación, la normalización de la mentira en la política. Si os parece abordar en este último bloque toda esta cuestión que a mi juicio es fundamental, ¿no? Si al final no podemos distinguir lo que es un embuste de lo que es la verdad, pues yo creo que nada funciona. No funciona la economía, no funciona los medios de comunicación, no funciona la academia, por supuesto no funciona la política y por no funcionar no va a funcionar ni la mejor de las vacunas. Bueno, fácil pregunta, Pedro. Aquí solamente hacemos lo Ya sé. difícil, ya lo sabes. Sí, bueno, el tema de la desinformación, bueno, yo creo que es el tema, ¿no? En estos momentos, porque va más allá de lo que son los bulos y que es una mentira que igual puedes demostrar con datos, pero ya estamos viendo que eso que está tan manido, ¿no? Que el dato no mata relato necesariamente, porque una vez que ya se ha lanzado em, una determinada narrativa, un determinado discurso, es muy difícil convencer a los que se lo han creído de que eso no es así, ¿no? Y precisamente por esa desconfianza en esas instituciones intermedias que hablábamos desde el principio, que están en una profunda crisis, no han sido capaces de reaccionar a los cambios. Hay algo con lo que me quedo de todo lo que estamos conversando aquí, que es ese desacompasamiento entre las estructuras tradicionales de intermediación y lo que está pasando en la realidad a través de nuevas tecnologías, de innovación, de unos procesos en los cuales ya digo, la ciudadanía no está recibiendo las respuestas que está
está buscando las respuestas en términos materiales, ¿no? Ese decalage también entre lo material, la cobertura material y la posmaterial, ¿no? Estamos viendo a través de distintos procesos electorales cómo, en el caso de Estados Unidos es bien claro, ¿no? Cómo se ha votado en términos materiales y no posmateriales, los discursos en términos de derechos derechos de las minorías o de los derechos de las mujeres no han tenido el mismo peso que han tenido otro tipo de cuestiones que han tenido más que ver con las cuestiones materiales, ¿no? Con el coste de la vida, con la inflación, etcétera, ¿no? Y todo eso, además, recubierto por unas narrativas muy específicas que inducen también a arrastrar el voto, ¿no? Es bien interesante en el caso norteamericano ver cómo los miembros de las minorías étnicas o las minorías como los afroamericanos o latinos han optado, ¿no? por opciones o por una opción política que tienen más que ver en la que ellos confían más en términos económicos que no en términos de derechos, ¿no? Por simplificar así muy rápido. Y yo creo que eso también lo estamos viendo en otros lugares. Lo vemos en Alemania, por ejemplo, ¿no? En las elecciones regionales en Alemania se ha visto también cómo una parte de los electorados está optando por unas determinadas alternativas que están apelando efectivamente a esos valores más materiales que posmateriales. Toda esa transición de la que hablaba Engelhardt, de las sociedades avanzadas, parece que la estamos retrocediendo. Y yo creo que hay una parte de culpa, y lo decía antes, pero creo que hay una parte de culpa también en esa no reactividad por parte de las instituciones tradicionales. Una de las claves en todo esto tiene que ver también con eso que planteaba antes Ana, que es ese conflicto entre legalidad y legitimidad, ¿no? Que también es un debate antiguo, yo me acuerdo que lo estudiaba en la carrera, bueno, pues la cuestión es cómo conjugas legalidad y legitimidad, y hemos estado durante un periodo histórico bien importante pero tampoco tan largo, desde la Segunda Guerra Mundial, en las democracias occidentales avanzadas, con los dos términos al mismo compás, pero no siempre ha sido así, ¿no? No siempre ha sido así y de hecho a mí este debate siempre me recuerda a los juicios de Nuremberg, ¿no? En cierta medida, cuando se juzgaba a los jueces que marcaron sentencias o dictaron sentencias contra personas con discapacidad o contra judíos, etcétera, ¿no? Ellos se resguardaban en el marco de la legalidad y el tribunal de Nuremberg lo que planteaba es que esas leyes de Nuremberg precisamente, por ejemplo, no estaban dotadas de la legitimidad adecuada, ¿no? Entonces, todo este debate que es extremadamente interesante, extremadamente profundo y ya tiene muchos años, yo creo que lo estamos volviendo a ver, porque una de las cuestiones fundamentales aquí es cómo se consigue convencer a la ciudadanía de que las instituciones democráticas van a poder dar respuesta a esas demandas. Las democracias son procedimientos. Es importante, por tanto, sacralizar esos procedimientos, ¿no? Pero dotándoles también de un contenido que sea adecuado. No me sirve hablar que si los partidos de las derechas radicales dicen esto o aquello y luego comprarles la propia agenda, ¿no? política y ponerlo todo encima de la mesa y avanzar, digamos, en una determinada agenda que no se distingue en absoluto de otras agendas que directamente se cuestionan, ¿no? En el caso de la normalización de la mentira, yo creo que está vinculado a esto también, ¿no? ¿Por qué? Porque al haber un cuestionamiento de todo lo que no es lo nuevo, pues directamente la ciudadanía no responde a esas estructuras más tradicionales, ¿no? Y también se somete todo en ese marco más de la crisis más profunda de lo que hemos dicho antes, de los partidos, de los medios de comunicación, de la precarización. Yo creo que
aporte importante de la cuestión de la desinformación tiene que ver con la profunda crisis de los medios de comunicación desde hace años, desde los procesos de precarización, de los despidos de los corresponsales, de la externalización del uso de freelance de manera desasosegante, ¿no? Y por tanto de no dar una cierta estabilidad también al periodista y darle su lugar al periodista que es aquel que efectivamente nos tiene que contar lo que está sucediendo y es del que nos tendríamos que fiar porque es el profesional de esa información. Ese desmantelamiento del ejercicio del periodismo y de los medios de comunicación a lo largo de todo este tiempo ha favorecido que en un contexto en el que aparecen esas redes sociales que no están reguladas o que están menos reguladas y en la cual no existe un tamiz, que como comentaba antes Ana, bueno, pues sea la tormenta perfecta para que los bulos y la desinformación campen a sus anchas. Es verdad que los bulos y la desinformación han existido siempre, cubierta en muchos casos de propaganda política, en otros de mentiras directamente, pero ahora la dimensión es mucho más amplia y es mucho más amplia, entre otras razones, precisamente por el proceso de globalización y proceso de la aparición de esas nuevas tecnologías que permiten conocer las noticias de un lado del mundo en cuestión de segundos en otro lado del mundo, ¿no? El combatir esto, yo creo que es una de las claves. Yo lo que más conozco, las acciones concretas que se han puesto en marcha en algunas políticas específicas tienen que ver, por ejemplo, con las estrategias antirrumores en el tema de la inmigración, ¿no? Que son estrategias que se hacen desde la base, desde los ayuntamientos, trabajando con las asociaciones de vecinos, con las policías municipales, etcétera, desmontando las mentiras que tienen, que se lanzan sin fundamento en relación con eso, pero eso tiene que ser algo que se articule de abajo hacia arriba de manera muy estructurada y a través también del aprendizaje de buenas prácticas en muchos ayuntamientos. Yo creo que es algo quizás de lo que fijarnos también en otros casos y en otras políticas específicas que también pueden dar lugar a eso. Más allá de esto, y por cerrar ya mi intervención, para no alargarlo más, yo me quedaría con esta cuestión de cómo unas crisis llevan a otras. Yo sí que creo, Rocío, sin embargo, que la crisis del 2008, la crisis de la zona euro del 2008, la crisis económica, sí que ha generado muchos traumas. Y de hecho, estamos viendo cómo esos traumas están apareciendo en la forma de monstruos reaccionarios a lo largo y ancho de los distintos territorios. Y todavía no ha terminado la década, ¿no? Entonces, yo ahí sería un poco más cauta. Quiero decir, han sido dos cataclismos económicos que han tenido un impacto brutal en las sociedades de la época y ahora también. Y de hecho, ya digo, toda la movilización que está habiendo, primero en el caso español, con el ICM, por ejemplo, fue una muestra también de cómo mucha gente había salido muy tocada de la crisis, cómo no conseguía salir y que cuestionaban directamente todo el sistema de partidos que había salido de la transición política. Y no se vio solo en España, se vio en muchos otros sitios. Otra cosa es que esas nuevas propuestas políticas hayan cuajado o lo hayan hecho mejor o peor, pero que había un malestar y que ahora parece que se empieza a reactivar otra vez, es un hecho también. Por tanto, bueno, yo creo que hay mucha gente muy traumada y es algo en lo que también hay que prestar atención en términos de preservación también del entorno democrático. Porque si no tienes políticas de cohesión social adecuadas, si no tienes políticas de inversión pública que efectivamente generen el bienestar de una buena parte de las poblaciones, que no dejen a nadie atrás, efectivamente, bueno, pues empiezan digamos, los reaccionarios comienzan a encontrar las grietas por donde empezar a pescar votos y a crecer, ¿no? Institucionalmente también. Muy bien. Empiezo por tu interpelación directa, Ruth. Igual es que no me he sabido expresar mal. Cuando yo me refería a trauma, me refería a un trauma como en la Segunda Guerra Mundial, donde la preparación es que se abandona el patrón oro y todo
todo el sistema económico que regía, hay una guerra devastadora con millones y millones de muertos y los sistemas, tal y como estaban planteados, político-institucionales, cambian y a partir del 45 nace un nuevo orden internacional. La crisis del 2008, creo que lo he dicho, genera muchísimo dolor, muchísimo trauma. Sale Tsipras, pero hoy gobierna el mismo partido que estaba en el gobierno cuando se generó la crisis. En España salen Podemos y Ciudadanos, pero hoy el bipartidismo tiene más votos y más porcentaje de votos que ha tenido nunca en su historia y, por tanto, justamente el dolor está ahí y explica mucho de lo que nos está pasando, pero un trauma en el sentido de cambiar de arriba abajo el orden internacional que teníamos para hacerlo distinto, que es lo que pasó en el 45, me estaba refiriendo a este tipo de trauma, de cambio totalmente de las coordenadas de un sistema. Respecto al tema de la desinformación, porque igual no me he explicado bien, respecto al tema de la desinformación y la mentira que campa a sus anchas y tal que nos ha preguntado Pedro, déjame ser un poco contraria aquí, Pedro. A ver, yo creo que hay una parte que es que necesariamente tenemos una conversación más confusa, con más ruido, porque también participa más gente distinta, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver, si quieres, casi con factores culturales, como que la familia tradicional ya no es la única, ¿no? El padre que trabaja, la madre, o sea, y eso no es necesariamente malo, ¿no? No es necesariamente malo. Cuando hay más gente sentada alrededor de la mesa, pues bueno, la conversación es más difícil de canalizarla, ¿no? en una cosa. Y luego por lo que contaba yo antes, que a mí me parece un factor muy relevante, que es el factor tiempo, ¿no? Yo no creo que mis hijos adolescentes no tengan, en términos relativos y absolutos, respecto a hace 40 años en España, no tienen ni menos formación, diría que más, ni menos información, diría que más, ni están menos viajados y culturizados, diría que más respecto a hace 40 años, ¿no? Lo que pasa es que lo quieren todo ya, ¿no? Y quieren saber una noticia y la quieren saber en un minuto y quieren expresar una opinión y tal. Pero uno hoy en día, si quiere, respecto a los bulos de antes, digamos, tienes la posibilidad de llegar a las fuentes, hay millones de verificadores, es decir, tú puedes llegar al dato veraz de las cosas, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, la magnitud de esto yo creo que nos desborda un poco, ya con la inteligencia artificial también casi nos desborda como seres humanos y además seguramente por lo que decíamos antes, ¿no? De estas instituciones que intermediaban y que hacían posible, no te diré una verdad absoluta, porque eso no es ni bueno, pero sí una verdad suficientemente compartida, ¿no? Y eso seguramente es lo que estamos perdiendo, pero que es parte del mismo problema que venimos comentando todas las jornadas, ¿no? Las consecuencias políticas de esto van a ser altas, yo creo que ya lo estamos viendo, y las consecuencias sociales también, porque al final no prestamos nunca atención. Yo siempre digo, cuando aquí la gente se etiqueta mucho, ¿no? Yo soy de izquierdas, yo soy de derechas, yo digo, bueno, eso, digamos, si tú eres un responsable político es irrelevante. Yo solo juzgo las consecuencias. Si tú eres de izquierdas, yo lo único que voy a juzgar es si dejas un país más de izquierdas. Si eres un liberal, voy a juzgarte si dejas un país más liberal, ¿no? O sea, a mí lo que me parece relevante políticamente en términos colectivos es lo que tú dejas en tus sociedades y en tus países en los que operas, ¿no? Y en cambio, si os fijáis, con la cantidad me da igual, de redes, de periodistas, de tal, sobre las consecuencias de las cosas, o sea, también estamos completamente desequilibrados en eso, ¿no? Fijamos muchísima atención en lo declarativo, muy poquita atención en lo que se hace y casi cero en las consecuencias sobre lo que se hace, ¿no? Y yo creo que ahí también está parte del problema, pero tiene que ver, insisto, con esta sociedad de la atención rápida en la que vivimos cada uno de nosotros. Entonces, eso evidentemente es una reflexión política, pero también acaba siendo una reflexión, casi te diría, más íntima, ¿no? sobre cómo ejercimos ya no nuestros derechos, sino nuestras preferencias sociales y políticas, que creo que no es una reflexión menor. Yo voy a discrepar algo sobre lo que ha dicho Rocío. Por favor. Creo que el problema no es que seamos más en la mesa hablando. Yo creo que la cuestión es que esa máxima que nosotros
Pedro y yo nos resulta tan familiar del comment is free but facts are sacred, es decir, de la opinión, distinguir la opinión de los hechos son sagrados, ¿no? Y los comentarios son libres. Ahora yo lo comentaba en la universidad cuando daba clases y la gente no sabe distinguir los hechos de las opiniones. O sea, y yo creo que podemos tener mucha más formación o más, pero hay mucho analfabeto funcional. O sea, realmente yo no sé si Ruth que da clases eso lo ve también, pero nos resulta mucho más difícil por esa cuestión del tiempo que tú has comentado, Rocío. Es cada vez más difícil que una persona lea, reflexione sobre un libro, analice el libro y saque una serie de conclusiones. Esa es una tarea que a lo mejor para nuestros padres o abuelos era un ejercicio didáctico que habían aprendido en su formación básica y ahora es bastante más complejo porque no tenemos tiempo para hacerlo. Con lo cual, me parece que es mucho más fácil, por eso la desinformación funciona porque lo que a veces yo creo que no somos conscientes es que la desinformación no es como un montón de mentiras que tú compruebas, puedes verificar y entonces dices, ah, no, estoy a salvo. No, no. La desinformación funciona porque nos están vendiendo de alguna manera o nos están trasladando a la vez hechos comprobables con hechos que no lo son, con bulos, con mentiras, con textos que podrían serlo, con lo cual eso crea, que es el objetivo de la desinformación, pues la desconfianza en todo tipo de fuentes, con lo cual empiezas a desconfiar en todas las fuentes y no te crees nada. Entonces, cuando ya no te crees nada, pues ya no funciona ninguna de las instituciones tradicionales, ¿no? Y yo creo que ahí, por ejemplo, los medios, que debería ser el gran momento de los medios de comunicación, por muchas cuestiones que han comentado, en parte de lo que ha comentado Ruth, de la precarización, yo no sé si es el origen o el final del sistema, y la cuestión del tiempo, cómo estamos trabajando sin tiempo. Ahora lo que sucede, lo hablaba con compañeros, nosotros estamos tan obligados por el tiempo que va a funcionar mejor en Google y va a funcionar mejor una noticia falsa que llegue antes a los lectores que una noticia verdadera que llegue mucho más tarde, o sea, que algo verdadero que llegue 2 o 3 horas más tarde. Y no te digo una contextualización. O sea, si tú tienes un rumor y lo das en un momento determinado, eso se va a difundir, va a ser un éxito de clickbait. Y cuando alguien durante un tiempo se dedica a analizarlo, a explicarlo, lo desmonta y lo demuestra, pues eso lo van a leer 3. Y eso funciona así, aunque haya mucho más gente teóricamente formada. Y eso creo que tiene mucho que ver con el foco de nuestro tema, que es la crisis de democracia. Si estamos fallando en eso, si no somos capaces de distinguir los hechos de las opiniones y es todo un totum revolutum, es fácil que los hiperlíderes nos engañen, ¿no? Bien, ha llegado el momento de una ronda de preguntas. Voy a abusar de mis poderes no existentes de moderador y las voy a aglutinar. Y la primera, claro, hay que caer en la tentación. Hay varias cuestiones sobre España. Hay una reflexión muy interesante, ¿no? Hablando de la alianza de los demócratas. Y si en España esa alianza de los demócratas no fue la transición. Y también se nos plantea hacia dónde avanza, qué clase de democracia camina España. ¿Quién se atreve? Pep, sois 3 mujeres valientes, valga la redundancia, por favor. Bueno, venga. Em, Bueno, yo creo que sí, que en parte fue eso, ¿no? La alianza de los demócratas, de la que hemos hablado, en realidad se está observando en países como Polonia, Hungría, que es donde se pusieron en marcha los experimentos, entre comillas,
deterioro del Estado de Derecho, ¿no? En manos de Ley y Justicia en Polonia y de Fidesz en Hungría. Claro, en el caso de la transición, quizás no es exactamente es en la Alianza de los Demócratas para poner en marcha un proceso de cambio político. Bien, pero no tenían enfrente, o en principio no tenían enfrente una propuesta política que efectivamente abogase por no realizar ese proceso de cambio político. Parece que así que había un acuerdo general y que había que dar pasos en el proceso de democratización del país. En donde estamos viendo que sí que hay esas alianzas es en aquellos lugares en los cuales tenemos o bien autocracias electorales, ¿no? Pues el caso, por ejemplo, el caso de Hungría, podemos decir que puede ser una autocracia electoral, o en donde hay riesgo de que se transforme una democracia en una autocracia electoral, como fue el caso de Polonia, donde efectivamente se agruparon todas las fuerzas políticas, digamos, a la izquierda, que tampoco hay tanta izquierda, ¿no? La izquierda que en realidad es el centro derecha en Polonia, ¿no? Del PiS, ¿no? Y por otro lado también el PiS tuvo una grieta, ¿no? A su derecha, que también le quitó peso específico, ¿no? Entonces, las coaliciones de los demócratas, y es cuando decía Rocío, ¿cuándo hay que reaccionar? Bueno, yo creo que hay que estar sobre todo alertas, ¿no? Hay que estar sobre todo alertas sobre cuáles son las vulneraciones de la legalidad y de los procesos en los cuales estamos inmersos. Y ahí, claro, todo el tema que estamos viviendo en España ¿no? Que ¿existe el lawfare? ¿No existe el lawfare? ¿Esto es importado? ¿Hay un deterioro sustantivo del Poder Judicial o no lo hay? Yo creo que es ahí donde también tenemos que poner dónde están las fronteras. Decía en algún momento de alguna intervención previa que una cosa es que el Estado de Derecho tenga unos daños estructurales y difícilmente reparables, como es el caso de Hungría y donde se intentó también en Polonia a través de una reforma específica del Poder Judicial. Y otra cosa muy diferente es esa politización del Poder Judicial o ¿no? o esa judicialización de la política, ¿no? Y son como distintas fases de un mismo proceso, pero hasta que no se traspasa una determinada frontera no se puede hablar efectivamente de un daño estructural al Estado de Derecho y todavía es reparable, ¿no? El problema está, y por eso es bien interesante lo que decía Ana, lo que está pasando en Polonia, ¿no? Porque es el primer caso en el cual hemos visto un retroceso en términos de Estado de Derecho, en términos de democracia sustantivo, que se quiere revertir de alguna manera y te encuentras con que efectivamente si lo quieres revertir ciñéndote a la legalidad vigente, es muy difícil, ¿no? Y entonces por eso se pone frente a frente a los temas de legitimidad. Y por eso va a llevar mucho tiempo desandar un camino que llevó 8 años construir. Y esto es lo que está, bueno, pues también tienen que medir muy bien las autoridades polacas cómo hacerlo de tal manera que efectivamente no quede dañada la credibilidad de la propia democracia polaca, ¿no? Pero sí, en el caso español, bueno, yo creo que aquí tenemos una dosis de polarización que en fin, tiene mucho que ver con eso, pero de momento, crucemos los dedos, de momento no hay un cuestionamiento, por ejemplo, de resultados electorales, sí que lo hay en términos de la legitimidad del gobierno en términos de coaliciones de partidos o de mayorías parlamentarias, pero no del resultado electoral. Vamos a convertirlo en la última ronda de respuestas. Ruth ya lo ha avanzado. ¿Qué podemos hacer? Me gustaría, Rocío y Ana, que también incorporaseis en vuestras respuestas esa dimensión práctica, ¿no? ¿Qué puede hacer la sociedad civil ante este deterioro de las democracias? Rocío. Sí, a ver, por partes. Yo creo que, bueno, ya lo ha contestado Ruth, ¿no? Que es evidente que sí, que la transición fue un acuerdo, pero donde se conectó con el pulso o las preferencias sociales, digamos, de un conjunto, ¿no? El problema es cuando esto no pasa, porque
Y esto también es lo que estamos viendo en muchos países, ¿no? O sea, podemos despreciarlos, ignorar, llamarles ignorantes y tal, pero estamos viendo, no sé, a una mayoría de franceses votar a Le Pen y a una gran mayoría de americanos votar a Trump y a una gran mayoría de argentinos votar a Milei, ¿no? Y entonces yo creo que ahí es por qué, por qué está pasando, por qué está pasando esto, ¿no? Y seguramente aquí la respuesta y lo que hay que cambiar es bastante más difícil, ¿no? Pero lo primero que habría que dejar de hacer es usar la democracia como adjetivo todo el rato, ¿no? Contra el otro. A mí esto es una cosa que digamos que no me gusta nada y creo que lo hacemos todos, lo abusamos constantemente. Yo digo, dejémosla en el sustantivo y no en el adjetivo, ¿no? Porque es si no, muy difícil de avanzar por ahí. Yo también estoy bastante de acuerdo con Ruth, que eso habrá que seguir el caso de Polonia de manera muy alertas y muy afinada, porque no es lo mismo en un cambio de régimen, como fue el caso de la transición española, o me da igual, o de la chilena, o de tantas que hemos visto. No es exactamente lo mismo que vivir en una democracia que se convierta en una autocracia electoral, porque yo insisto, se mantiene la dimensión electoral de la democracia, pero lo que falla es la dimensión institucional, la dimensión del proceso, la dimensión incluso social. Entonces, ¿qué pasa cuando eso, sin cambiar de sistema o sin cambiar de régimen, para entendernos, va y ahora vuelve, ¿no? Y tendremos que mirarlo para ver si aprendemos alguna lección? Yo decía antes que habría que defender la democracia de una manera, de esto que yo le llamo el apasionamiento del gris, o sea, no hace falta estar. Yo siempre digo, oye, las emociones búscatelas en tu vida privada, por favor, o sea, vamos a no buscar tanta emoción y un poco más de resolución en la vida pública. Oye, que parece que la gente va a sacar todo su estómago a la política y la política, cuando es aburrida, es cuando funciona mejor. O sea, aburrámonos un poco más todos. Es la internacional del aburrimiento, no lo digo en broma, pero no tanto, ¿no? Entonces yo creo que hay que reaccionar en este sentido, o sea, en denunciar, hacer pedagogía y tal. Y luego también en entender que el otro, el que está ahí delante tuyo ideológicamente o socialmente, o me da igual, con cualquier conflicto y dimensión que traspase nuestras sociedades, pues es un conciudadano. Es que eso parece muy básico de recordar, pero yo creo que estamos en momentos que hay que recordarlo, porque no es un enemigo, en último caso, y si te dedicas a la política, un adversario, pero nunca un enemigo, ¿no? Y tendríamos que dejar de dar cobertura a todos estos exabruptos, porque España, por ejemplo, que es uno de los países más polarizados, ¿no? Sale así en los estudios, pero es una polarización inducida, o sea, de arriba abajo, ¿no? Entonces, igual tendríamos que dejar de cubrir a los que están ahí, que se dedican simplemente a cabalgar esta ola, porque es una ola que no nos lleva a ningún lugar mejor, ¿no? Y yo creo que eso es algo que está bastante demostrado. Bueno, retomo lo que ha dicho Rocío. Me parece muy interesante de no tratar al que piensa diferente como un enemigo. O sea, creo que eso es un cambio que puede ser revolucionario en los tiempos que corren, ¿no? Estamos cada vez más acostumbrados a que esa polarización que se ve en la política, que hay mucha teatralización en ello y tal, que se traspase a la sociedad, ¿no? Se traspasa de una manera en la que cada vez lo vemos, lo vimos con la cuestión del proceso, pero ahora lo vemos también. Que es casi imposible mantener una conversación o mantener diálogo o estar en trato, tener conocidos o que no piensen como tú. Es todo lo contrario a lo que un poco debería ser, ¿no? Que te enriquece el trato con gente que aporta algo distinto, ¿no? Entonces, porque convertimos eso, nos hemos convertido al que piensa diferente en un enemigo y porque trasladamos mucha emoción en todo ese tipo de discusiones. Y yo creo que también lo que decía Ruth
muy importante, y es el estar alerta. Es vital estar alerta como ciudadanos, estar alerta en cada uno en la misión que tenga, la sociedad, en la profesión que tenga, estar alerta en las familias, ¿no? Volviendo al caso de Polonia, yo hablaba con periodistas, por ejemplo, que me decían que ellos durante el tiempo en el que el PiS estaba tratando de controlar Ley y Justicia, este partido nacional populista que bueno, tiene como modelo al Fidesz de Orbán, pues cuando estaba controlando los medios de comunicación era complicado el mantener una posición crítica con ellos. Y sin embargo, pues como había algunos medios en los que se podía hacer, aunque estabas marcado, sobre todo si hubiesen ganado las elecciones, pues te la juegas y lo haces, ¿no? Y eso, pues si eres un profesor universitario o si eres cada uno en su función, tiene que seguir haciéndolo y ser consciente de que así está de alguna manera cumpliendo con su deber ciudadano. Y ahí también quería recuperar una palabra que yo creo que somos sociedades en las que hemos avanzado mucho en derechos, pero hemos llegado a un punto en el que parece que todos son derechos y no hay deberes y no hay obligaciones, y creo que hay que recuperar el sentimiento de que hay deberes como ciudadanos que hemos de cumplir, y uno de ellos es ese estar alerta para controlar a nuestros poderes, ¿no? Y en el caso nuestro, por ejemplo, de Pedro y mío, de periodistas, pues tratar de cumplir con esa función, que yo creo muchas veces no lo hacemos, y yo realmente me sorprendo muchas veces de cómo somos de alguna lo que llaman, ejercemos el periodismo que se llama car to court, o sea, del que estás protegiendo realmente al político en lugar de estar exigiendo que dé respuestas cuando el comportamiento que tiene pues no es el adecuado, ¿no? Creo que eso también se nos ha olvidado en gran parte a los medios de comunicación, ¿no? Entonces creo que sí que hay una serie de papeles que podemos desempeñar mejor y que siempre tratar, yo creo que poco a poco todo eso puede contribuir pues, a hacer cambios, ¿no? A evitar por lo menos caer, ¿no? en esas autocracias o urnocracias, ¿no? Que llamo yo a veces también. Muchísimas gracias. Tenemos una ventana de tiempo, la hemos colmado y por lo menos yo tengo la sensación de que nos habéis dado que pensar mucho y eso es lo fundamental. Hemos planteado muchas preguntas, era una sesión introductoria, pero habéis iluminado cosas que tenemos que desarrollar en este ciclo y os agradezco inmensamente vuestra ayuda a la hora de poner en marcha este proyecto. Muchísimas gracias. Gracias Muchas a gracias. vosotros. A vosotros. Muchas gracias a todos, felices Pascuas y seguiremos en los próximos meses. Decirles una cosa, el problema que tenemos es que idealizamos mucho lo que pasó en la transición y en la transición también había polarización y había conflictos. Y ahora, sin embargo, vemos muchos conflictos y en debates políticos a veces verdaderas incoherencias, inconsistencias, burradas. Y sin embargo, no, la ventaja que tenemos es que, sin embargo, el país está mucho más, nuestra sociedad es mucho más tranquila que nuestras clases dirigentes que se agreden permanentemente llamándose unas cosas que eran impensables. Yo creo que quizá tenemos por delante unas semanas para reflexionar. Vamos a ver cómo empiezan los nuevos procesos en Norteamérica, cómo empieza a funcionar la administración Trump, que a algunos de nosotros nos tiene muy sorprendidos con los nombramientos que está haciendo. Y vamos a ver también cómo se resuelven las crisis que tienen los dos países principales de la Unión Europea, como son Francia y Alemania, y cómo empieza a andar una Comisión Europea que tiene un Europarlamento mucho más complejo que el que había anteriormente, y que además se polariza y tiende a polarizarse en temas que son muy determinantes para la Unión Europea. ¿Qué papel juega en la gestión del cambio climático cuando el resto del planeta sigue consumiendo combustibles fósiles? ¿Y qué papel juega
en una sociedad que no crece demográficamente y que necesita para su supervivencia la incorporación continuada de inmigración que nos ayude a tener una sociedad moderna y competitiva. Y esto, decirlo así, supone plantear los temas que realmente nos acucian. Somos cada vez menos importantes, lo estamos viendo en que en nuestras fronteras hay guerras donde nosotros somos quizá muy relevantes mientras vemos el tráfico de armas hacia unos frentes y hacia otros. Y tenemos por delante, yo creo que reflexionar cómo va a empezar este 2025 y cómo va a ser esa globalización multipolar en que nos movemos y donde algunas potencias que parecían verdaderamente muy amenazantes a lo mejor están viviendo un momento de incertidumbre y de crisis como todo el resto del planeta. Así que tendremos que mezclar todo eso en la coctelera y hablar de muchos temas y a lo mejor tenemos que hacer 2 ciclos, Pedro, porque esto, tú empiezas a hablar, empezáis a sacar conceptos y temas y nos obligáis a reflexionar sobre muchas cosas, pero es la única manera de avanzar. Tenemos que avanzar desde la confusión, desde la complejidad y desde que ahora hay muchas más interdependencias que había hace 50 años cuando se fundó el Club de Roma o cuando las democracias parecía que se habían asentado en Europa y que ya todo iba a ser coser y cantar. Piensen que nosotros llegamos tarde y sin embargo nos hemos beneficiado muchísimo de lo que supuso la incorporación de España a las comunidades europeas y hasta qué punto algunos de los modelos que las comunidades europeas nos han impuesto en cuanto a modos de funcionamiento han hecho que nuestra sociedad sea una sociedad más competitiva y mucho más brillante de lo que nos esperábamos algunos que siempre hemos dudado de nosotros mismos. Pero sin embargo, los hechos nos dicen que, bueno, que no desmerecemos tanto. Así que nada, que tengamos un feliz 25 y les esperamos y les agradecemos especialmente a nuestros ponentes que nos ayuden a abrir estos debates y estos diálogos sobre los cuales el Club de Roma no tiene criterios ni tiene una opinión pensada, sino simplemente quiere escuchar para ver en qué contribuimos al desarrollo humano y a la gobernabilidad de este planeta y de nuestras sociedades. Muchas gracias. Feliz año nuevo y felices Navidades.